Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Videntes de América y hoy como siempre les traemos unos tubazos y unas revelaciones impresionantes que no van a olvidar, así que muy atentos. Queríamos comentarle y darle un agradecimiento a todas esas personas que nos escriben de diferentes países, diferentes edades y como tal es el caso de Estados Unidos, unas personas que nos siguen y nos escriben desde Egipto, nos han mostrado parte de la belleza de Egipto y muchísimas partes del mundo. Nos escriben desde Suiza hasta de Dubái y hemos consultado gracias a todas las personas que siempre han confiado en nosotros y que se mantienen allí firmes desde Estados Unidos, en Atlanta, en España, en Portugal, en Italia, hasta en Cabo Verde nos han escrito, en Brasil, gracias. Y agradecimiento a todas esas personas que confían en nosotros, que gracias a Dios pueden prevenir estas cosas que suceden con la naturaleza. Recuerden que nosotros decimos la información con carácter informativo para todos ustedes. Mira que ya también hablamos alienígena. Señores, le tenemos preparado para ustedes 3 cursos importantísimos para que puedan desarrollar su sexto sentido. Tenemos el curso de tarot, guía espiritual y aciertos de lotería. Así que acá en la caja de comentarios vamos a dar los números telefónicos para que puedan conectarse con nosotros y así poder comunicarse y aprender de este mundo místico y espiritual. A través de las redes sociales vamos a estar haciendo distintas temáticas donde vamos a compartir un poco más con ustedes. Disculpen que a veces no hemos tenido el tiempo para poder hacerlos en vivo. Vamos a estar muy pendientes de eso para compartir con todos ustedes y consultar totalmente gratis a todas esas personas que son nuestros fieles seguidores. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @GustavoVidente. @JoanOrtiz21. También nos puedes conseguir en Facebook y en TikTok, que vamos a estar pronto subiendo videos por allí. Así que muy atentos porque venimos con muchas noticias. Estas predicciones están. Vamos a estar grabando TikTok al estilo alienígena, así que no se lo pueden perder. Eso es una conexión galáctica, una vibración ahí. Bueno, y así avanzamos con nuestras predicciones para esta semana. Y avanzamos cartas en mano para darle las revelaciones más importantes de lo que acontece en Venezuela y lo que viene, señores. Así que muy atentos. Vamos a ver qué dicen las cartas para así vislumbrar qué para los astros para Venezuela. Te toca a ti. Mira, Ajá, mira, saltando las cartas. evidente. Caballo de copas, 2 de espada, 2 de basto, 3 de espada. La carta en este caso del 9 de copas, reina de copas y as de bastos. Anuncia específico. Uy, no, ya va. Hay que sacar otras carticas porque miren lo que anuncia esto. Oh, señores, queríamos aclararle algo. Hay personas que nos han dicho que a veces nos reímos cuando estamos haciendo la predicción, sí. Pero es que este es nuestro espacio, nuestro trabajo, lo hacemos con la energía, con toda la buena vibra, claro, para todos ustedes. No nos reímos de una predicción que... Si ustedes trabajan en un lugar donde no se sienten bien, entonces no es el lugar correcto. Retírese. Avanzamos con las predicciones para pasar a decirles directamente la carta de Sota de Bastos, la fuerza y el colgado. 2 arcanos mayores y un arcano menor anuncian específicamente que en Venezuela viene un movimiento sísmico, pero ya va, porque después empiezan con la película de terror. Viene un movimiento sísmico que no va a causar estragos, nada más el momentico, el susto, sabes, la vibración en la tierra, pero no va a estar trayendo estragos para los venezolanos. Entonces se va a sentir en varios estados. Esto va a estar causando alarma, puede pasar de 6 grados, entonces lo cierto del caso es que lo bueno es, de toda la información, que no va a causar desastres, señores. Así que muy atentos a esta revelación y sean ustedes los mejores testigos. Dentro de estas predicciones y estas revelaciones tenemos el Sota de Bastos, 9 de copas, la carta del mundo y la carta del 10 de copas. Y se los muestro por acá, ya que mis cartas son muy lindas. Sí, mira, que estaban preguntando que si tú vendías las cartas. Señores, y dentro de las noticias fuertes también hay noticias buenas. Queríamos hacer un agradecimiento por los presos políticos hace poco que soltaron. Nos llegó la información, mucha gente nos etiquetó y para nosotros es un placer y un gusto siempre dar las predicciones para ustedes. Estas noticias que le queríamos dar, estas predicciones, y habla directamente de aquellos presos políticos que cayeron en aquel momento con la Operación Edión. Varios de ellos salen en libertad y también varios estadounidenses. Entonces, es una noticia muy buena, una predicción muy bonita. Esperemos que se reencuentren pronto con sus familiares. Y como lo dice por acá la carta del 10 de bastos, ¿sí? Y la carta del mundo,
se reencontrarán con su familia. Así que a celebrar y a compartir. Y qué bueno que les llegue la libertad con el favor de Dios para que puedan salir adelante y puedan disfrutar de su vida y no estar tras una celda. Avanzamos con otra de las revelaciones, en este caso la carta del sol, 2 de oros y la carta del ahorcado. Para decirles específicamente, nos vamos a la tierra del sol amado, que es nada más y nada menos que Maracaibo. Ese estado independiente, porque ellos son así, tú sabes, a su forma. Los maracuchos son a su forma. Queso, Igual lo queremos, las mandocas, los patacones, la cosa. Bueno, la chinita, que le tenemos mucha fe. Lo cierto del caso es que vayan preparando sus plantas eléctricas, señores, porque hay una situación un poco fuerte, se ven explosiones o estallidos de una central eléctrica que va a generar apagones consecutivos. Entonces por un lado en los barrios van a estar viendo como los ¿cómo es estos aparatos que aparecen en los postes? Los transformadores explotando. De pronto van a ver un cableado que se está quemando y los deja sin luz por un buen tiempo. Señores, a sacar sus plantas eléctricas, vayan otra vez, como quien dice, agarrándole, quitándole el polvillo, porque lo que viene es un momento, como quien dice, de apagones. Así que muy atentos a las revelaciones, ¿sí? Señores, la carta del 2 de espada, 8 de espada, la carta del loco y la carta del 10 de oro, se los muestro por acá en pantalla. Señores, una cosa es lo que dicen las cartas y otra cosa es lo que dicen los guías espirituales, y hablamos de una predicción bastante fuerte, y es que va a haber un hospital donde se va a ver un enfrentamiento, pero muy fuerte, un enfrentamiento tipo película, es un enfrentamiento donde tanto médicos como enfermeros pierden la vida y se ven afectados por las balas. Así que muchísimo cuidado. Es un hospital público. Ay, yo estoy viendo las cartas y yo digo así. Así que tengan mucho cuidado. Es entre bandas delictivas directamente. Mira, yo sé que esas son tus cartas, no, pero esa carta no me gusta, ¿viste? Vamos a ver eso ahí en las nubes, no sé qué, poco gente. Uy. Así que tengan mucho cuidado. Recuerden, como siempre se lo decimos, la información es para evitar que sucedan las cosas. Aunque muchas cosas están escritas en los caminos, por así decirlo, traten de evitar. Mejor que digan, allí corrió, que allí cayó. Y guerra avisada no mata soldados, así que muy atentos, señores, a prevenir y a cuidarse, porque no está fácil. Avanzamos con otra de las revelaciones, y a propósito del tema de las lluvias y los cambios climáticos que están presentes en Venezuela, en Caracas específicamente, según la carta Caballo de Oro, la carta de la Fuerza y la carta del 6 de Bastos, habla de que se van a estar presentando las caídas de viviendas. Y por favor, señores, ustedes que están en los barrios capitalinos y específicamente en Petare, porque hay unos arquitectos extraordinarios, pero lastimosamente, sí, porque tú ves unas columnas que salen por un lado, se cruzan con otras, entonces bueno. Saludos para toda mi gente de Petare. Mi gente de Petare que siempre están en sintonía, siempre están con nosotros dando esas gran revelaciones, y que Petare es un universo. Yo digo que siempre es un mundo dentro de Venezuela, porque hay de todos los países. Hay que estar atentos, señores, a los cambios climáticos, a las fuertes lluvias, porque van a estar socavando las tierras, se ven casas que caen. Petare va a estar siendo noticia, y también los barrios capitalinos. Muy atentos a estas revelaciones, porque las quebradas empiezan a tomar su causa y se van a estar llevando todo a su paso. Entonces, es para que tomen el control, para que ustedes vean que si de pronto hay una pared que se está deteriorando, si hay una fractura en su casa, por favor, resguárdese en un lugar más seguro para evitar pérdidas humanas, porque se ve clarito las caídas de las casas. Así que muy atentos a las revelaciones. Señores, aquí hablando directamente, el 10 de espada, la carta de la muerte. Esto se ve muy fuerte. La carta del 7 de basto y la carta del 10 de espada. Se lo muestro por acá. Y aquí voy a hacer un énfasis, porque esta predicción es un poco fuerte y hablamos directamente que se van a ver enfrentamientos en Venezuela, pero es directamente el ELN, sí, y la FARC, y eso es solamente para tomar territorio, tener la potestad de mandar, de dirigir, y ya estamos hablando un poco más sobre esas sustancias que se consiguen. Que se trabajan en el monte, en la montaña, por ahí, escondidos. Entonces, más que todo por eso. Entonces tienen que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de armas largas y de muchísimos disparos. No se van a quitar el negocio, tú sabes cómo es. Así que mucho cuidado en este caso para la gente que trabaja en el ejército, los guardias nacionales, los que están en esa parte fronteriza, los que están en... Y entre otras revelaciones por acá, la carta en este caso del 10 de oros, la carta de caballos de oros y la carta del 6 de oros,
anuncia específicamente que en Venezuela el tema del control cambiario, como bien lo anunciaste tú, por lo que se está manejando ahorita por las páginas o los perfiles de las redes sociales, hay un punto importante porque el dólar va a estar pasando de las 6 cifras. Entonces hay que estar muy atentos porque esto va a ser, ¿sabes? Va a subir de forma desesperada, muy rápido. En un solo día sube las cifras que se quedan sorprendidos. Puede pasar hasta de 6 inclusive, porque se ve un aumento un poco fuerte, lo que hace que la economía se vea afectada porque van a empezar a cambiar los precios, a aumentar todo de una forma muy brutal. Entonces, ahí aprovechan los bodegones. sí, los bodegones muy atentos porque van a subir los precios de una manera considerable. Hay que pensar, señores, no dejarse llevar nada más por este tema de los perfiles de las redes sociales, sino estar muy pendientes en cuanto al tema del dólar, ¿sí? Para que tengan información, para que así puedan tomar sus previsiones y las personas que tengan sus dolaritos, prepárense porque viene un aumento sustancial. Estas son las revelaciones que les tenemos para ustedes, pero le estamos guardando una predicción que en el siguiente video no se les va a olvidar nunca y ustedes serán los mejores testigos. Así que esa te la voy a dejar a ti para que la sueltes. Eso es un tubazo que trae Joan, que se van a quedar sin aliento. Así que muy pendientes al próximo video.